Hola, hola. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Mauro, sí, te escuchamos. Buenos días, doctora Marinari, ¿cómo estás? No se te escucha vos. Ahí me escuchás. Perfecto, buen día, ¿cómo están? Te decía que es la doctora Argüello, la directora de la... Encantado. Sí. A ella no le gusta figurar en pantallas, por eso se fue para atrás. Buen día, sí, sí la conozco a la doctora, sí, encantado, gracias por estar. Buen día, Daniel, ¿cómo están ustedes? No te, no te escucho, Daniel. Hola, hola, ¿me escuchas? Ahora sí, perfecto. No, te decía que te agradecía por utilizar la plataforma de Telesalud para hacer estas capacitaciones. Así que eso es muy importante para nosotros y para que sea un ejemplo también para los otros servicios para poder hacer capacitación y actualización de conocimientos. Sí, no hay duda, Dani. Nosotros te agradecemos a vos por el soporte, porque realmente para nosotros también es una gran herramienta. Podemos llegar a todos los centros de la provincia y la verdad que tenemos disponible para todo, así que la usamos y la estamos promoviendo, así que sí, seguro. Muchísimas gracias. Sale muy bien, ¿eh? Perfecto, entonces sale bien la voz, así que bueno, esperaremos un poquito más. Obviamente empezaremos 9:05 para tolerancia 5 minutos y la verdad que va a ser una charla corta, la idea es 15 20 minutos y si hay algunas preguntas al finalizar y para que todos tengamos un poco los tiempos para seguir con cada uno con sus tareas, ¿no? Perfecto. Así que volvemos a 9:05. 9 Dale. vuelvo.
Mauro, el doctor Almeida, que siempre se lo suele nombrar. El doctor Almeida, él trabaja acá y trabaja en Rafaela y en Santa Fe, hace guardias, y es un capo. Encantado, doctor, ¿cómo está? Sí, la verdad que siempre veo pacientes que lo nombran, así que un gusto que esté en mi pueblo. Gracias por estar también presente ahora. Buen día a todos los que se van sumando. Vamos a hablar hoy sobre todo de los pacientes nuestros hipertensos que tienen enfermedad renal. Son las 9 de la mañana, vamos a tener una tolerancia en 5 minutos. Vamos a empezar 9:05 y la verdad que la charla es corta, la idea que charlemos sobre hipertensión y enfermedad renal 15-20 minutos. Las preguntas que quieran hacer la pueden escribir en el chat y seguramente Mario o Luis me van a ayudar después a responderla o me pueden interrumpir también si quieren, pero por una cuestión de quizá de la charla que va a ser más práctico, la pueden escribir o preguntarme directamente al finalizar. La idea es que todos 9:30 estemos ya realizando las tareas habituales. ¿De qué me van a contagiar? Mientras no me contagien de dengue, ni COVID, ni embarazo también. Hola Mauro, buen día, no sé si me ves ahí. Buen día, Mario. Sí, se te ve muy bien. ¿Cómo está? Buen día. Dale, dale, todo bien, todo perfecto. Bien. Te esperamos hasta las 9:05 por ahí. Sí, 9:05, 3 minutos más y largamos por respeto a lo que está ya. Dale, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, Mario, entonces vos me vas a hacer cualquier cosa, cualquier pregunta, lo que sea, para que vos colabores y lo que a vos te parezca también, por supuesto, para que aportes. Obvio, 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 perfecto.
Bueno, buenos días para los que se van sumando. Ya tuvimos 5 minutos de tolerancia, así que en el bienvenido hoy vamos a hablar del paciente hipertenso y enfermedad renal. Para los que no me conocen, soy el doctor Mauro Ruiz, soy cardiólogo, pertenezco al programa REDE en microgestión y bueno, en este ciclo de charlas en el medio riñón voy a dar la segunda charla. Eh, Estamos obviamente articulando con los diversos programas del ministerio, junto obviamente a REDE que pertenezco, Proteger, Sumar, además con la Dirección de Atención Primaria y del Interior. Y bueno, estamos también apoyando al programa de implementación del abordaje integral de las enfermedades renales, que está como referente de la provincia, el doctor Mario Hugo Soli, nefrólogo referente, que dio la primera charla la semana pasada. Y vamos a dar un ciclo de charlas el próximo miércoles, la doctora María Marta Curet, con diabetes e hipertensión. Y en la última, junto con el doctor Luis Orellana, el doctor María Marta y yo daremos unos casos clínicos y la implementación del algoritmo para manejar a los pacientes nuestros con enfermedad renal en los diferentes escenarios para facilitar el acceso de diagnóstico y del tratamiento. Quiero agradecer en forma especial, bueno, al doctor Daniel Chazarreta como referente de Telesalud y a todo el equipo, la verdad, por siempre facilitarnos la herramienta para poder llegar a lo largo de la provincia. Creo que es una herramienta fundamental y la verdad que invitamos a todos a usarla, no solo para capacitaciones, sino para teleconsultas. Así que muy agradecido. Vamos a empezar. Ya el doctor Hugo Soli, lo que estuvieron la semana pasada, nos habló muy bien, obviamente, nefrólogo, experto, y nos habló de lo que es la enfermedad renal, pero ahora vamos a abordar un poco lo que no somos nefrólogos. ¿Qué significa tener enfermedad renal crónica? Para ver, la verdad que según la guía CADIGO que usan los nefrólogos a nivel internacional, tener enfermedad renal crónica es tener o sería filtrado glomerular, o sea, la función del riñón por debajo de 60 mililitros minutos por más de 3 meses, o tener marcadores de daño renal por más de 3 meses. ¿Cuáles son los marcadores? Principalmente uno que usamos, que es la albuminuria, que la podemos medir en orina de 24 horas, o lo que más estamos abordando para la detección, que es el RAC, la relación albúmina-creatinina en orina aislada sobre la primera mañana, y el corte 30 miligramos, que lo vamos a ir desarrollando, pero me gustaría que el RAC nos llevemos principalmente. Obviamente, alteración en el sedimento urinario, cuando vemos hematuria, leucocitosis, nuestro paciente nos tiene que alertar, alteraciones electrolíticas, anormalidades histológicas renal en biopsia, por supuesto que la estructural, cuando vemos alteración en el estudio de imágenes, y si el paciente tiene trasplante renal, hablamos entonces que tiene enfermedad renal crónica. Es muy importante el diagnóstico de esta, y si nosotros vamos a la clasificación, como nos mostró el doctor Mario la semana pasada, uno tiene por debajo de 60 mililitros, ya tiene la insuficiencia renal crónica. Ahora, nosotros también queremos la prevención. Queremos primero evitar la aparición de la enfermedad renal crónica y detectarla. Cuando el paciente tiene filtrado por encima de 60, pero tiene daño renal, ya estamos hablando de enfermedad renal crónica. Obviamente, ya menos de 60, insuficiencia. Y cuando hablamos de estadios, ¿qué hacemos? Cuando el paciente tiene más daño renal, es lo que nos muestra esta figura, más probabilidades de tener complicaciones, de llegar a la diálisis y de la muerte. Lógicamente también, ¿qué nos dice? Que tenemos que estar alerta. En los pacientes con insuficiencia renal, no importa el estadio, son muy propensos, son mayor propensión a morir que a progresar a la diálisis. O sea, los pacientes antes de llegar a la diálisis se mueren. Entonces, la importancia de conocer realmente que nuestros pacientes hipertensos, en este caso, tienen enfermedad renal. Si nosotros vemos un estudio, que a nosotros los cardiólogos en realidad nos gusta mucho, pero bueno, se hizo un seguimiento de pacientes que concurrían a la atención primaria en España, tiene muy buena estadística, y la verdad que nos dijeron que de los pacientes hipertensos que iban al centro, prácticamente 1 de 4
tiene insuficiencia renal. Y seguramente en Argentina es muy parecido. A nivel mundial, las cifras, la verdad que tanto en los países desarrollados como los nuestros son de alta prevalencia a nivel mundial la enfermedad renal. En Argentina, en la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, la van a escuchar todas estas charlas. La verdad que la prevalencia es 12,7 en personas adultas argentinas. Obviamente que en el 2020 se estimó que había 32 millones de argentinos mayores de 18 años, por lo cual cerca de 4 millones tienen enfermedad renal crónica, que es más fácil decirlo, 1 de cada 8 argentinos adultos tiene enfermedad renal crónica. Y esto nos tiene que llevar a pensar que producir una alerta y ver a nuestra población. Si vamos a ver la diferencia que nos dio esta encuesta entre mujeres y hombres, nos demostró que en insuficiencia renal, sean estadios de 3 a 5, la mujer tiene mayor prevalencia que el hombre. Entonces, también estamos hablando de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Este mes estamos haciendo diferentes campañas, porque la verdad que no nos olvidemos que la primera causa de muerte en las mujeres son las enfermedades cardiovasculares, superando el cáncer y las demás enfermedades. Y lo que queremos llevar es pacientes, cuanto más años tienen las personas, más probabilidad de enfermedad renal. El corte sobre todo a los 50 años. Entonces, tenemos que ver mayores de 50, hipertenso, diabético que nos va a la doctora, con obesidad de múltiples factores de riesgo, mirar bien, hay que detectar, hay que buscar. En los hipertensos en Argentina, prácticamente lo mismo que en España, 1 de cada 4 tiene enfermedad renal crónica. Y si buscamos albuminuria, que vamos a llegar a la conclusión, el 5% del hipertenso tenía en este estudio, en la encuesta esta. Ahora, uno dice, el porcentaje es muy poco. La verdad que el doctor presentó que en nuestra provincia, aparte de, gracias a Dios, tenemos ahora mayor cobertura para los pacientes que necesitan diálisis. Tenemos la parte pública, la posibilidad de hemodiálisis, pero ahora nos ayuda mucho con el nuevo tratamiento que es la terapia peritoneal, la diálisis peritoneal, que es una herramienta por ahí para nuestros pacientes que están alejados de los centros. Así que eso también es importante. Si nosotros vemos cifras en Estados Unidos, decimos que cerca de 100 millones de personas tienen hipertensión arterial. Y uno dice 0,5 solamente tiene necesidad de diálisis, llega a diálisis. Pero si vemos, al igual que en nuestro país, el porcentaje de hipertensos es muy alto. Entonces, los pacientes que llegan a diálisis o necesitan diálisis hipertensos son muchos. Diferentes estudios nos muestran que a más hipertensión arterial, más presión arterial, perdón, tienen tanto hombre como mujer, mayor prevalencia de enfermedad renal crónica, aunque no es lineal, pero hipertensión ampliamente relacionado con la enfermedad renal. En un estudio de pacientes en diálisis en Argentina, el registro que se presentó en 2020, se muestra que en realidad la hipertensión arterial es la segunda causa que lleva a los pacientes a diálisis. Pero si yo digo que los pacientes nuestros están hipertensos también comparten diabetes, la prevalencia de los pacientes con diálisis hipertensos son muchos. Trasplantado en Argentina en 2020, como dijo el doctor, cerca de 11.000 personas, en diálisis crónica 30.300. La hipertensión lleva daño renal. Primero se expresa por albuminuria y luego por aumento de la creatinina y caída de filtrado glomerular. Esto para introducción, para ver qué hacemos en el consultorio. Cualquier cosa, por favor, me interrumpen. Si nosotros vemos las enfermedades de riñón primarias, todas, tanto en jóvenes como adultos y en adultos mayores, tienen una alta prevalencia de hipertensión arterial también. Y si nosotros queremos decir en el consultorio si la enfermedad renal es la causa, la consecuencia de la hipertensión, y la verdad que huevo la gallina, pero nosotros tenemos que saber que la enfermedad renal sí causa hipertensión. Por diferentes métodos nos lleva a la hipertensión arterial, y a la vez la hipertensión arterial también daña al riñón, que se convierte en víctima,
por diferentes mecanismos y nos lleva a la falla renal. Tanto la hipertensión lleva a la falla renal como la falla renal a la hipertensión. La verdad que estamos en general, estamos con todo el equipo de salud, pero lo que uno quiere saber que tanto los diferentes factores de riesgo, la enfermedad renal y la hipertensión que nosotros hablamos, sumado a otros factores, por diferentes mecanismos, por el estrés oxidativo, produce inflamación sistémica, que produce, endurece las arterias, produce rigidez arterial y a lo largo produce daño tanto en todos los órganos, produce daño que nos llevan a eventos cardiovasculares, infarto, ACV, insuficiencia renal. Entonces nosotros por eso insistimos tanto por el cambio de estilo de vida para frenar la rigidez arterial y el daño en los diferentes órganos. Bien, tenemos nuestro paciente hipertenso. Lo que tenemos que saber si además tiene enfermedad renal crónica. ¿Qué hacemos en el consultorio? ¿Qué hacemos nosotros en la SUPA, en los hospitales, como agentes, enfermeros o educadores? Primero, obviamente, educar. Uno tiene que saber para poder también detectar y derivar al médico. Y nosotros los médicos en el consultorio debemos hacer algo. Tenemos herramientas para detectar. Si uno siempre ve la evidencia, ¿qué nos dice para qué hacer en el consultorio? En el consenso del 2018, que es el último de las tres sociedades nuestras, la Federación, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad de Hipertensión Arterial, nos dice que en los pacientes hipertensos, la búsqueda sistemática de enfermedad renal, mediante el cálculo de filtrado glomerular por fórmula y pérdida urinaria de albúmina, como buscar la albuminuria o la alteración de la relación albúmina-creatinina urinaria, o sea, RAC, son indicadores de riesgo cardiovascular y de progresión de la enfermedad renal. Hay que buscar el filtrado glomerular por fórmula, hay que buscar el RAC y la clase, las recomendaciones muy firmes, digamos, eso es lo que significa evidencia A. Debemos calcular el filtrado glomerular y debemos buscar la albuminuria y hacer el cociente. Albuminuria, creatinina en orina aislada, en la primera orina de la mañana. Excepto que lo que vamos a ir, el doctor ya habló, orina de 24 horas, obviamente que cuando tenemos insuficiencia después van a manejar los nefrólogos, pero nuestros pacientes, por fórmula, excepto los que son las personas que tienen menores de 18 años, mayores de 70, las embarazadas, las personas con obesidad mórbida o desnutrida, se hace el cálculo del CRIN en 24 horas. El resto usamos fórmula que vamos a ir viéndolo. Si nosotros vemos nuestro paciente hipertenso y además tiene insuficiencia renal, tiene otros riesgos, y la mayoría de los pacientes se ubican en alto o muy alto riesgo cardiovascular. Eso tenemos que tener presente. Significa para repasar, alto riesgo, muy alto, quiere decir que a 10 años tiene mucha probabilidad esa persona de tener algún evento, o ir a la diálisis, o tener un infarto, o tener ACV. Entonces es importante detectar el riesgo en las personas que vienen a nuestra consulta, que vienen a controlarse, a ponerse vacuna en los centros, porque por ahí tienen patologías que, como son silenciosas todas estas enfermedades, no la conocen. Entonces, si yo digo, vamos a estimar el filtrado glomerular por fórmula, sirve porque valora bien la función renal, pero esta estimación es suficiente para predecir la evolución, el pronóstico y la estrategia de intervención y seguimiento. Para responder esto, simplemente con este cuadro de la guía que digo, que esta también la avalan en 2022, nos dicen que uno, para ver eso, hay que medir el filtrado, que por fórmula, como dijimos la mayoría, que nosotros recomendamos en la atención primaria, si es menor de 60, nosotros estamos hablando que hola, perdón, ¿se corta el audio? ¿Están escuchando bien? Sale bien, Mauro. Bien, gracias. Entonces, lo que nos dicen, medir el filtrado glomerular. Esto es uno de los indicadores de diagnóstico, pero también de pronóstico de cómo le va a ir a nuestro paciente hipertenso. Pero también tenemos que medir la albuminuria. Si nuestros pacientes tienen por debajo de 60 de filtrado
y ya tienen albuminuria, tienen en general tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos que por eso medir el filtrado y también la albuminuria. Nos sirven para diagnóstico, evolución, pronóstico y cómo seguirlo al paciente. La detección de la albuminuria identifica individuos con riesgo aumentado de enfermedad renal crónica y si vamos, estos estudios nos dicen que los niveles elevados de albúmina en orina aumentan el riesgo de diálisis y pérdida acelerada de la función renal. O sea, por eso tenemos que buscar albuminuria. Y en nuestro paciente a riesgo, nuestro paciente que dijimos añoso, hipertenso, diabético, que van a hablar la doctora, si nosotros buscamos albuminuria, detectamos la enfermedad, tenemos la posibilidad del inicio de la enfermedad renal. Entonces tenemos más herramientas para frenar, desacelerar y evitar la muerte o las complicaciones y la diálisis, por supuesto. Entonces, la albuminuria es un gran marcador para ver en etapas tempranas la enfermedad renal. Entonces, para resumir, ¿qué debo hacer yo en el consultorio? ¿Qué debemos nosotros pedir a las personas que vienen a vernos? Ver la función, cómo funciona el riñón y el daño que tiene. ¿Cómo vemos la función? Vamos a llevarnos la fórmula MDR4. También tenemos la otra, CKD-EPI, pero no la usamos porque en Argentina todos los laboratorios no tienen la creatinina estandarizada, la medición. Entonces nos quedamos con la fórmula MDR4, salvo las excepciones que hablamos. ¿Cómo? Ya desde el ministerio, los informes ya está, digamos, implementado, van a salir la creatinina y ya le va a decir cuánto tiene MDR, cuánto es filtrado por fórmula. Pero si no lo tienen, hay diferentes aplicaciones. Una que recomendamos porque da muy buena herramienta, el HARS, bajan la aplicación y vienen a filtrado glomerular. Cuando ustedes aprietan filtrado, le sale esta pantallita. Y uno tiene que poner si es masculino o femenino, si es de raza negra, sí o no, la edad del paciente y la creatinina. Pone calcular y sale el filtrado glomerular. Muy fácil. Unos pasos muy sencillos y tenemos ya la fórmula. Si queremos ver daño renal, ¿qué pido? La orina y sobre todo lo que queremos que pidan es algo tan rápido, el RAC, la relación albúmina-creatinina en muestra de orina aislada. Eso nos da la microalbuminuria, el corte 30, más de 30 ya estamos hablando de microalbuminuria, más de 300 ya nos da la albuminuria marcada. Pero eso quiero que se lleve. Medimos función, medimos daño, sobre todo por RAC. Y para ir finalizando, obviamente, tenemos que detectar, y como siempre venimos hablando, tenemos que prevenir la aparición. Y para eso invitamos a todos realmente a promover que toda la persona y nosotros mismos comamos saludable, tengamos un peso adecuado, nos mantengamos activos, en forma, no seamos sedentarios, si tenemos un poquito de sobrepeso, bajarlo, obviamente no fumar, cada vez, la percepción mía es que cada vez más gente fuma por ahí en lugar de trabajo y la verdad el daño que produce es tremendo, así que tenemos que, si nosotros fumamos, dejar y promover el cese tabáquico. Mantener una ingesta de líquidos saludables, obviamente agua, y más con estos calores, tenemos que realmente tomar más líquido. Es importantísimo mantener un nivel de glucosa en sangre adecuado, que nos va a hablar la doctora María Marta la semana próxima, monitorear la presión arterial, chequear la función renal si tiene uno o más factores, si tiene sobrepeso, fuma, tiene estrés, hay que medir. No hay que automedicarse, sobre todo con analgésicos, con los AINES, ibuprofeno, diclofenac, etc. Y bueno, la verdad que voy a darle unas conclusiones para cumplir, como dijimos, 15 minutitos. La relación entre la enfermedad renal e hipertensión arterial, entonces, es considerada de víctima y villano, dada la potencial causalidad entre ambas y en ambos sentidos. Una lleva a la otra, en realidad. Las enfermedades renales primarias, como hablábamos tanto en jóvenes como adultos, la glomerulonefritis, todas estas llevan a una hipertensión secundaria. Cuando tenemos personas con hipertensión jóvenes o que aparece en edades grandes, tenemos que buscar causas secundarias, principalmente las enfermedades renales primarias. La albuminuria es un marcador entonces de daño prematuro renal y eventos cardiovasculares. Debemos buscar la enfermedad renal en todos nuestros pacientes hipertensos
en forma sistemática debido a su implicancia pronóstica y terapéutica. El control de la presión arterial es una estrategia fundamental para reducir la progresión a la enfermedad renal crónica. Bueno, desde ya muchas gracias y bueno, quedo a disposición para las consultas que tengan. Buen día, Mauro, ¿me escuchas? Buen día, María Marta, ¿cómo estás? Ay, me hace una gracia, tenemos tanto compartido de hablar, pero voy a reforzar Totalmente, la semana totalmente. que viene poniendo énfasis también en todo lo que tenemos que hacer para detectar precozmente el daño renal de las personas con factores de riesgo importantes, como es la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, etc. Bueno, una pregunta. Y ya diagnosticado el daño renal, ¿qué tensión arterial recomiendas? O sea, basado en evidencia que debe tener esa persona como óptima, como un control óptimo de tensión arterial. Sí, creo que los conceptos básicos tenemos que tener un control de presión arterial y que las personas tengan en general, en los diversos momentos del día, en los diferentes días, un concepto que tenemos que llevar menos de 140/90, 14/9. Obviamente, si los consensos, si es diabético, lo óptimo entre 2 y 13, la sistólica es fundamental, pero que las personas estén bien controladas, porque si vemos el concepto en menos de 14/9, menos de 140/90 es importantísimo, porque eso evita el daño renal, además de las otras complicaciones. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Que alguien quiera hacer? Y buen día, acá desde Bandera. Yo quería preguntar, con respecto a cuando uno detecta la proteinuria en la orina, nosotros, más allá de mantener los factores de riesgo y tratar de bajar y todo lo que explicaba Mauro, el tema de la recomendación alimentaria, viste que come proteína, no coma proteína, suspende el huevo, no comas carne, ese tipo de recomendaciones en el momento, en el aquí y ahora, hasta que después nosotros podemos controlar y eso. ¿Hay alguna relación entre lo que está perdiendo y lo que consume o tiene que ver solo con el daño renal y que coma lo que habitualmente comía y no va a cambiar la proteinuria? Les digo, si uno cambia el estilo de vida, tanto de la alimentación más saludable, hiposódica, y hace ejercicio, deje de fumar, todo, seguramente podemos regresar el daño. Ahora, el tema de la proteinuria, yo esa pregunta específica, le quiero por favor al doctor Mario que nos responda en el tema del consumo de proteína. Decime cómo es la pregunta específica. La dieta. Claro, si un paciente tiene proteinuria o albuminuria, nosotros detectamos eso, si tenemos que recomendarle que baje el nivel de consumo de proteína o alguna proteína específica, y además la otra es que hoy todo el mundo, no sé si a ustedes les pasará, todos toman proteína. Los chicos toman proteína, el grande toma proteína, el mediano toma proteína, y eso, no sé si en un futuro yo tengo chicos, por ejemplo, deportistas tomando y tienen una creatinina de 1,60 y una albuminuria elevada sin ser hipertenso, y no sé si tiene que ver con el consumo indiscriminado, por decirte, de proteína. Básicamente la consulta es que un paciente hipertenso viene, tiene Bueno, albuminuria, si yo tengo que restringirle el consumo de proteína o no hace al cambio. bueno, mira, son varias preguntas que creo que me hiciste, pero el paciente renal crónico, según el estadio de la enfermedad renal crónica que tiene que ir obviamente a un nutricionista y ahí vos, según el peso del paciente, es el aporte de proteína que tiene que tener, porque obviamente que si tiene un daño renal y una proteinuria y vos le estás dando más proteína que lo adecuado, se va a adelantar ese daño renal. ¿Me entiendes? Va a llegar más rápido a la diálisis, vamos a decir. Y de los chicos y de la gente que ahora que consumen proteínas en forma, vamos a decir, casi ya habitual, por ir a hacer actividad física y empiezan a comer y a tomar proteínas, obviamente que lo más recomendado es ir a un deportólogo, a un nutricionista que vea deporte. Pero así hablando por esta charla, si un paciente es un paciente sano,
que uno ve que no es obeso, que no tiene daño renal, que uno le hace un análisis de orina y el paciente no tiene proteinuria, el consumo de proteínas no le debería producir un daño renal, ¿me entiende? Pero obviamente que sí tiene que tener un control y no puede tomar cualquier persona proteínas. No sé si me escucha, si es más o menos esa es la pregunta, porque han sido como varias preguntas y por ahí me he olvidado de algunas. No, el tema que a mí me preocupa es, nosotros acá es difícil que el paciente llegue a la consulta con la nutricionista porque no tenemos a nivel público. La consulta es cara, hay una en nuestra localidad hay una nutricionista una vez cada un mes. Entonces, la verdad que el acceso de la nutricionista no es algo tan posible para la mayoría. Entonces, era para ver, bueno, a ver, nosotros desde el consultorio, que por ahí uno hace de nefrólogo, de cardiólogo, de psicólogo, entonces como parte de ser nutricionista también, uno pudiera decirle una recomendación coherente. Por ejemplo, tengo un paciente obeso diabético que tiene una proteinuria, entonces yo decirle, mira, come carne 2 veces por semana, come huevos una vez, o sea, esa recomendación como concreta, digamos, para si yo quería ver si eso realmente mejoraría su función o si solo es algo anecdótico y en realidad lo que va a mejorar su función es que tenga un control de azúcar normal, que tenga su presión normal, más que la comida en sí. Claro, no es anecdótico y es muy importante que el paciente, como vos me dijiste, diabético, obeso, que tiene proteinuria, tenga un balance proteico diario. Eso es muy importante. Y es más, si vos me dirías una recomendación, yo a ese paciente le recomendaría que si puede una vez al mes, se venga un nutricionista más cercano que pueda, porque le va a servir mucho a él. Le va a servir mucho como ir, si puede, al cardiólogo, como ir al nefrólogo. Pero que nos quede claro que ese paciente sí tiene que tener un control nutricional. Es tan importante como tomar su medicación. Claro, seguro. Y nosotros en redes, aprovechando la doctora Puletia Mauro, ¿tenemos nutricionista online? No tenemos, pero bueno, si usted tiene, con estas inquietudes, podemos verlo a través de telesalud, de teleconsulta sería. Mira, un poco para vos o un paciente que tiene enfermedad renal, uno se le da 0,8 gramos kilo proteína al paciente. Cuando el paciente, obviamente que ese paciente muchas veces come menos y empieza a bajar de peso, y nosotros lo vemos en el consultorio, cómo el paciente empieza a bajar de peso. Cuando empieza a bajar de peso y uno ya medio que se asusta un poco, sí le empieza a aumentar un poco la proteína porque al final va a llegar a su diálisis casi desnutrido, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo que es muy importante el control del nutricionista de su paciente, porque le va cambiando la calidad de vida del paciente. ¿Puedo hablar un minutito? Un poco en colación de lo que dice el doctor. Lo habitual, salvo situaciones más especiales, es que uno le indique, como dice el doctor, 0,8 gramos kilo día de proteína, ¿sí? Eso prácticamente sería lo que es ahora casi normoproteica. Pero bueno, situaciones especiales, como decía el doctor Hugo Soli, un síndrome nefrótico cambia la situación, por ejemplo. Y nosotros a veces, me ha tocado a mí, en diabetes muy mal controladas, tener al rango nefrótico un paciente y todavía el filtrado está bien, pero después cae estrepitosamente el filtrado. Entonces, como dice el doctor Iacolarario, lo que dice él es una consejería, una consulta nutricional es importante, es decir, empezar a manejar el equipo, y eso me gusta lo que has preguntado, online. ¿Cómo podemos hacer para que como equipo, nutricionista, nefrólogo, quien habla que hago diabetes más, el doctor, los cardiólogos, acompañemos a estos pacientes que están tan alejados y que por ahí llegar no es fácil? Bueno, las inquietudes de ustedes nos van a motivar a ver cómo podemos organizar a través, ahí lo veo al doctor Chazarreta, a través de telesalud, ¿sí?
Eso te quería contestar. Está muy buena tu inquietud. No sé qué dice el doctor Hugo Solís en mi aporte. No, perfecto. Sí, 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 esa es la idea. Un poco el motivo de esta charla es para intentar y organizarnos de cómo puede el paciente renal llegar más rápido a la consulta. Y uno de las herramientas que tenemos es por telesalud y tenemos nutricionistas en los hospitales que trabajan los servicios de diálisis, tanto en hemodiálisis en el regional como en el diálisis peritoneal, que le podemos pedir que nos ayude también. Eso no creo que sea un inconveniente. Perfecto. Yo creo que acá también ponen buenos hábitos alimentarios, recomendación A, no hay dudas. Yo me centré más en la charla de detectar hipertensión y la enfermedad renal y la importancia, no tanto en el tratamiento para no hacer tan larga, pero no hay dudas que nuestros pacientes, los buenos hábitos alimentarios, la actividad diaria, no fumar, combatir el estrés, el sueño de 8 horas, el líquido, la alimentación equilibrada, más hipertenso, hiposódica, hipoproteica, si es, bueno, la proteína necesaria y tiene enfermedad renal, nada sustituye al estilo de vida saludable en todo, no hay dudas. Hay una pregunta, ¿los cólicos renales son síntomas de enfermedad renal? ¿En qué estadio? La verdad que no. Si tenés cólicos renales, primero tenés que identificar y ver si hay alguna enfermedad. Si hay alguna enfermedad estructural, y bueno, podemos decir que puede haber una enfermedad renal crónica, pero los cólicos en sí no son, digamos, para diagnóstico de enfermedad renal. Una alerta para buscar, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Bueno, Mauro, buen día, ¿cómo está? buenos días. Doctor, no me ha quedado claro, cuando nosotros queremos investigar este daño renal a través de una solicitud de un estudio, ¿sí? ¿Pedimos albúmina y creatinina o microalbuminuria o es lo mismo? No me ha quedado claro. Muy Bien, buena aclaración. bien. Sí, porque quiero que quede claro eso. En realidad, Ajá. por un lado, como dijimos, es filtrado por fórmula, que eso sí quedó claro por lo visto, y lo otro es que decimos que la albúmina es el primer marcador de daño. Entonces, ¿cómo uno pide? En realidad es RAC para medir la relación albuminuria-creatinuria. Uno puede pedir albuminuria y que el laboratorio nos saque RAC, albuminuria, creatinina. Yo pido así RAC y aclaro, relación albúmina, creatinina urinaria en una orina aislada. Generalmente le pido la primera orina al paciente. Entonces te da RAC y el corte es 30. Menos 30 es normal, entre 30 y 300 microalbuminuria y ya una proteinuria mayor de 300 el marcador indirecto. Cualquier cosa, Mario me corrige eso. Pero uno pide la albuminuria y que el marcador RAC, relación albúmina, creatinina en orina aislada de la mañana. Entonces el paciente no tiene que juntar 24 horas la orina con todos los trastornos que nos conlleva y tenemos realmente un consciente que está demostrado por todas las sociedades que tiene evidencia, 1A en Argentina, 1B la europea, pero se pide albuminuria y RAC, relación albúmina, creatinina en orina aislada de la mañana. Bien, y eso en el ministerio, por supuesto, sí lo hacen, ¿verdad? Sí, porque yo bien. pido en la UPA, cuando yo atiendo la UPA y yo pido y me lo dan también. Bien, y Doctora si ese Nieva, paciente tiene... Sí. hablando de tu duda, sí, porque en el ministerio generalmente hay reactivos de albuminuria, ¿sí? Y en el caso de no haber, va a haber de proteinuria. Es decir, vos lo podés hacer albuminuria, proteinuria, haciendo esta relación, este cociente, este RAC que decimos nosotros, o con la proteinuria, en la primera orina aislada, para evitar casualmente, bajo situaciones especiales, únicamente se va a pedir la orina de 24 horas. Comúnmente se va a pedir la primera orina, o deben pedir la primera orina de la mañana, que es la muestra aislada. Y de ahí van a hacer. Yo hablé con las bioquímicas que están en nefrología en el ministerio, y ellos piden eso, es decir, nosotros les vamos a dar un modelo de lo que tienen que pedir, eso lo vamos a dar en la última charla,
cuando hablemos de todo lo que es el algoritmo, de lo que hablemos del flujograma, de cómo van a hacer para que lleguen las muestras bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tiene que ir la orina y el pedido de esta relación. Es decir, va a estar marcado, ustedes tienen que tildar, van a tener que tildar. Y ellos van a ver, de acuerdo al sedimento de la orina, si ya marca que tiene proteína o no ese sedimento, van a hacer esa relación basado en la albúmina o en la proteinuria. Pero te Bien, van a dar bien, el bien. informe. Y estos pacientes que tengan un valor alterado, obviamente ya hacemos la derivación por el telesalud a un nefrólogo, ¿verdad? ¿Así? ¿Sí? Sí. Los Bien. pacientes con enfermedad renal van a ir a un nefrólogo y vamos a facilitarle para que ustedes tengan acceso a los diferentes nefrólogos del hospital regional, en el neumológico, depende de la zona de cada uno, Independencia y Necil Banda. Pero va a ser así, sí, la interconsulta con nefrólogo. Yo quiero aclarar algo, que en realidad yo digo buscar daño renal, pero sí lo hago también en la práctica, tanto en la parte pública como en la parte privada. Y en la parte privada lo que pido es albuminuria y después abajo RAC. Y aclaro, porque no todos los laboratorios están todavía el significado. Sí. Por lo tal pongo RAC, RAC y pongo entre paréntesis relación albúmina, creatinina en la orina aislada de la mañana. Y le explico al paciente, así como hago el pedido yo. Y las obras sociales no me hicieron problema hasta ahora. Claro. Y la Y bueno, pública pero tampoco. también, Mauro, también en el interior, un poquito lo que yo les ponía en la clase, nuestra clase del viernes pasado, que si en el interior por ahí no tenemos para hacer microalbuminuria, proteinuria o el HAC, uno pidiéndole una creatinina en sangre y pidiéndole un sedimento, una orina completa, Claro. en donde nos marque que tiene proteinuria, si tiene una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, y con los antecedentes del paciente ya podemos ir teniendo una orientación del daño que tiene el paciente por ahí, porque en el interior no tenemos visto la posibilidad de hacer una orina 24 horas, ni hacer algún estudio más complejo. Totalmente. Acá cuando yo dije la Totalmente. definición, acá está, filtrado con la creatinina, la fórmula, y si tenemos hematuria, tenemos leucocitosis en la orina, en el sedimento alterado, ya también tenemos un marcador de daño renal, no hay duda de eso, sí. Muy bien por aclarar. Está en la definición inclusive. Perfecto. Sí. Yo para hacer recordar nomás. Muy bien. No, está perfecto porque uno a veces lo habla, pero en estos momentos la charla a uno le queda más. Gracias, Mari. Buen día, doctor. Excelente charla. Bueno, mi pregunta era también para que me aclare con respecto a cuáles eran las excepciones para no aplicar la fórmula del MD4 y solicitar el CRIR de creatinina. Sí. ¿Cómo está, doctora Artaza? Un gusto. Sí, las excepciones son en las edades menores de 18 años, mayores de 70, obesidad mórbida, desnutridos, en mujeres embarazadas, se pide directamente orina 24 horas. ¿Algún otro me estoy olvidando, Mario? Amputado. Amputados. Hospitalizado. Obviamente, diálisis se lo dicta bien. No sé, doctor Mario, yo soy muy ansiosa. Nosotros hablamos, Mario, nosotros somos clínicos, pero bueno, es la parte nuestra. El nefrólogo está ahí. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Mauro, excelente. Bueno, la verdad Gracias, que... doctor Hugo Soli, por el acompañamiento que nos das, nos ayudas mucho. Y bueno, los esperamos ya la semana que viene para hablar de diabetes y riñón, sobre todo desde la prevención. Y recordarles una cosa, el último encuentro que va a ser el día 29, vamos a estar los 4, o sea, profesionales presentando casos clínicos y este algoritmo que vamos a mostrar y el flujograma que vamos a hacer para la correcta detección de problemas renales lo más precozmente posible. Muchas gracias a todos. Nos vamos. Muchas gracias, Mauro. Muy buena la charla y nos vemos el miércoles que viene. Bueno, sí. Chao. Doctora Natalia, perdón. Hasta luego. Gracias, doctor. Bien, pensé que era una pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. La idea es charlas cortas y que todas las dudas
vamos a tratar entre los 4 de resolver entre todos en realidad. Así que bueno, hasta la próxima y muchas gracias por estar. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias a todos por la participación. Hasta luego. Buena semana. Muchas gracias, muy lindos médicos, muy excelente exposición.